Hola, bienvenidos a esta unidad 1 dentro de lo que es los fundamentos del enfoque transpersonal. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Oriente, el Occidente y las nuevas perspectivas en cuanto a la psicología. Es importante entender que abordaremos algunos fundamentos filosóficos, pero también psicológicos y científicos que van a dar origen a la parte transpersonal. ¿Para qué? Para que podamos comprender mejor la perspectiva en cuanto a la psicología y cómo se ha desarrollado desde una visión occidental, sino que también de cómo ha recibido aportaciones orientales y nuevas formas de comprender y de entender la conciencia humana. El enfoque transpersonal surge como una corriente que busca estudiar el ser humano más allá de los procesos individuales, considerando aspectos como la conciencia, la espiritualidad, la trascendencia, el sentido de la vida y la conexión con una realidad un poco más amplia. Para poder comprender esta visión, revisaremos las diferentes corrientes en cuanto a lo que es Oriente y Occidente y las aportaciones fenomenológicas en cuanto a la fenomenología y lo existencial, desde la perspectiva de Freud y Skinner y el surgimiento del humanismo, las ideas de Jung, la psicología transpersonal, así como la introducción entre la relación de la física cuántica y los nuevos paradigmas de la conciencia. Vamos a centrar un poquito entre lo que es la diferencia entre Oriente y Occidente. Una de las diferencias fundamentales entre las culturas de orientales y occidentales se encuentra en la manera en que nosotros entendemos al ser humano y la relación que tenemos con el mundo. La tradición occidental, específicamente influenciada por el pensamiento griego y posteriormente por la conciencia moderna, suele centrarse en que el individuo es visto como un ser separado, racional, autónomo, ¿sí? Desde la perspectiva de esta parte se le da gran importancia al pensamiento lógico, a la investigación científica, al desarrollo teológico, perdón, la transformación del ambiente externo, la identidad individual, etcétera, ¿no? El ser humano occidental suele preguntarse algunas otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo puedo conocer y modificar el mundo que me rodea? ¿No? Por otro lado, muchas de las tradiciones orientales han desarrollado una visión un poco más integral donde el individuo forma parte de una totalidad. ¿Qué quiere decir? Que se enfatizan aspectos como la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, la búsqueda de un equilibrio interno, la meditación y la contemplación, la armonía con la naturaleza, el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Entonces, la pregunta central del Oriente podría expresarse como ¿quién soy yo realmente y cómo puedo alcanzar un estado de mayor conciencia? ¿Sí? Es importante aclarar que estas diferencias no significa que una perspectiva sea superior a la otra, o simplemente es más bien como la forma de cómo se pueden comprender las experiencias humanas. Entonces, la psicología transpersonal busca integrar ambas visiones, es decir, ambas versiones dentro de la rigurosidad, científica occidental y la exploración interna, interior de las tradiciones orientales. Ahora, entremos dentro de lo que es la fenomenología y el existencialismo. La fenomenología y el existencialismo fueron corrientes filosóficas que influyeron profundamente en la psicología humanista, posteriormente en la psicología transpersonal. Fenomenología plantea que nosotros podemos comprender al ser humano, es necesario que para poder comprenderlo, es necesario estudiar su experiencia tal como es vivida, es decir, la propia persona cómo vivió esta situación. Entonces, su principal interés responde a la pregunta de cómo experimenta el individuo la realidad. Entonces, bajo esta percepción, bajo esta mirada, en lugar de analizar únicamente conductas observables, la fenomenología considera
percepciones, sentimientos, pensamientos, significados personales. Desde esta perspectiva, cada persona construye una experiencia única del mundo. En el existencialismo se centra en el tema que están relacionados con la existencia humana, como la libertad, la responsabilidad, la elección personal, la búsqueda de sentido, la conciencia de la muerte. Entonces, autores como Jean-Paul Sartre, Viktor Frankl, resaltaron que el ser humano tiene la capacidad de construir significados, incluso frente a situaciones difíciles. Entonces, estas ideas influyeron en la psicología, que dejó de ver al individuo únicamente como un producto de impulso y o condicionamientos y comenzó a considerarlo como un ser capaz de elegir, crecer, transformar sus vidas. Entonces aquí nos llevaría a entender a dos autores, a Freud y a Skinner. Para poder comprender la evolución de la psicología es necesario analizar estas dos perspectivas. El psicoanálisis de Freud, pero también el conductismo de Skinner. Freud propuso que gran parte de la conducta humana va a ser influenciada por los procesos inconscientes. Freud planteaba que existen conflictos internos que van a estar relacionados con nuestras experiencias infantiles y junto con ello los mecanismos de defensa que se crean, ¿no? Su modelo explicaba cómo la personalidad se iba a mantener mediante tres estructuras en la primera capa de la personalidad, que era el ello, el yo y el superyo. El ello, aquel que estaba regido por impulsos y deseos. El yo, el que se encargaba de mediar entre la realidad y estos dos seres, y el ello y el superyo. Y el superyo, que estaba relacionado con las normas y los valores, ¿no? A esta teoría, Freud fue criticado muy grandemente porque aportó una visión un poco más profunda sobre la importancia del mundo interno y la historia personal, de cómo ésta te va marcando a lo largo de tu vida. En cambio, en el conductismo, con Skinner, pues nosotros veíamos que se daba la relación entre los estímulos y las consecuencias o los estímulos y las respuestas. Entonces, su teoría del condicionamiento operante planteaba que las conductas reforzadas tienden que repetirse y las conductas castigadas tienden a disminuir. Mientras Freud se focalizaba en la parte inconsciente, Skinner se enfocaba en la atención a la conducta. Y esto dio parte a lo que nosotros conocemos como el humanismo. El humanismo fue creado por dos autores. Uno, Carl Rogers, que fue el principal, y el segundo, que fue Abraham Maslow. Maslow, centrado en la atención a las necesidades desde su teoría de la jerarquización de las necesidades, y Carl Rogers, centrado en la parte de que el paciente no debe de ser visto como paciente, sino como cliente, porque no es alguien que esté enfermo. Entonces, bajo estas perspectivas, se planteaban la forma en cómo se iban a ir abordando estos temas y junto con ello, pues fueron dando paso a que se uniera Jung con el inconsciente colectivo y diera paso a la psicología transpersonal. Jung realizó las aportaciones fundamentales en el desarrollo de la psicología transpersonal con el inconsciente colectivo, que es la dimensión profunda compartida por la humanidad, donde van a existir símbolos, patrones universales que van a ser llamados como arquetipos, y cómo estos influían en el desarrollo de las personas. Espero que esto sea de ayuda para esta primera unidad. Te deseo una excelente tarde.